Está con nosotros Jimena Peña, candidata por el movimiento Alianza País, la única candidata mujer en la papeleta para las elecciones 2021. Candidata Peña, ¿será todo un reto para el nuevo gobierno enfrentar la crisis económica y las altas cifras de desempleo? Al ser durante muchos años representante de la comunidad migrante, ¿cómo evitar una nueva ola de migración en el país? Bien, María Fernanda, usted hace una precisión muy importante. La migración, en efecto, está directamente relacionada con los niveles de pobreza, con los niveles de desempleo. Es decir, que la mejor manera que nosotros podemos hacer para evitar la separación de familias, que más madres, esposas vean partir a sus parejas, a sus padres, es en efecto promover un modelo de desarrollo que sea equitativo. No es coincidencia, María Fernanda, lastimosamente, que la migración venga de la Sierra Central, de provincias como Chimborazo, como Cañar, porque son provincias que son agrícolas y lastimosamente en el país no ha habido un impulso a ese sector, ni siquiera en el mismo sector agrícola, peor pensar en diversificar las actividades productivas de esos sectores. Por eso, como mujer, como movimiento, estamos presentando un modelo de desarrollo que sea mucho más justo. Queremos enfocarnos en desarrollar la parroquia rural, el cantón pequeño, y para esto es fundamental inaugurar una nueva manera de ser política. Insisto, dejando a un lado las diferencias políticas y trabajar de la mano con los gobiernos locales, ayudar al presidente de la Junta Parroquial. Siempre ha habido fricciones en cuanto al manejo de cómo se van a dar estas, el diálogo, se hablaba del diálogo nacional que no surgió efecto, pero precisamente ahora va a tener un problema si usted llega a la presidencia, porque precisamente las prefecturas, los municipios reclaman esas asignaciones de presupuesto. ¿Usted podría reasignar nuevamente los presupuestos para los municipios? Es que el tema de los presupuestos está dentro de la Constitución. Lo que sí tenemos ¿Pero qué podría hacer para no tenerlos tan tristes y con movilizaciones? Porque ellos han anunciado para el próximo año movilizaciones. Mire, el asunto es que yo le hablaba de las prioridades. Dentro de las últimas proformas presupuestarias, si usted analiza los datos, el Ecuador en efecto ha tenido entre 2018 y 2019 una recaudación tributaria mayor entre un año y el otro. Sin embargo, vemos que el nivel de gasto que tuvo un incremento, el único que se incrementó, fue el servicio de deuda. En cambio, sí se disminuyó el pago a los GATS, se disminuyó el presupuesto, por ejemplo, para la ley de erradicación de violencia contra la mujer, se disminuyó el presupuesto de salud, el presupuesto de la educación. Pero el punto sería es que cómo usted va a tener ese acercamiento con los sectores rurales. Y usted me dice, dejemos las banderas, acerquémonos, pero ¿cómo se acerca si ellos están haciendo algunas demandas precisamente con el tema de recursos? Yo creo que la posibilidad de tener un nuevo gobierno, de inaugurar un nuevo gobierno, abre un nuevo momento de diálogo, un nuevo momento de apertura. Y lo que creemos es que debemos entablar mesas técnicas con todos, que todos vengan, que conozcan la situación del país, que conozcan las prioridades que como gobierno vamos a asignar en el presupuesto y de qué manera podemos canalizar de manera justa esos presupuestos. Y si es que tenemos que priorizar en efecto esos presupuestos para los GATS, tenemos que priorizar aquellos gobiernos locales que tienen condiciones de mayor pobreza. Tenemos, por ejemplo, Guamote, que es un cantón de la provincia de Chimborazo, donde tenemos un alto nivel de desnutrición infantil. ¿Cómo no priorizar ese presupuesto para ese cantón cuando tiene una situación humana que afecta al futuro de esos niños de ese cantón, de esa provincia? Entonces, si es que nosotros vamos a priorizar el pago a ciertos gobiernos locales en base al nivel de recursos que podamos acceder, tendrá que ser en efecto con la comprensión de todos de que debe ser una responsabilidad del país atender las necesidades básicas de aquellos gobiernos locales que tienen situación de pobreza extrema. No se les va a dar más recursos. Mire, el tema de los recursos es algo que se encuentra determinado en la Constitución, es decir, hay que entregarles, por supuesto, los recursos. Aquí, de pronto, lo que tendríamos que acordar es cómo les vamos a pagar, si vamos a tener que hacer pagos porque no a hay plazos. dinero.
Así es, y creo que esa realidad la debemos comprender todos, pero es importante que desde el gobierno central haya el compromiso de un plan de pago para que también esas autoridades locales que tienen demandas de sus ciudadanos puedan también responder a sus ciudadanos en base a la información que tengan. Jimena Peña, ¿cómo va a reactivar la economía del país en una situación tan complicada, con un endeudamiento tan grande, que hay que cumplir con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? Son varios temas. En primer lugar, nosotros tenemos una propuesta llamada copago de nómina, que prácticamente como gobierno nos comprometemos a pagar un porcentaje del salario de la plaza nueva de trabajo, María Fernanda, que se abra para jóvenes, para mujeres y para adultos mayores de 50 años. Dentro del sector de la economía pequeña y mediana, queremos impulsar al artesano, al mecánico, al pequeño emprendimiento, al mediano emprendimiento, que han enfrentado la pandemia prácticamente sin ningún apoyo. Nuestra visión de reactivación entonces es con ellos, esta iniciativa de generación de nuevas plazas de empleo para ellos y para jóvenes, mujeres y adultos mayores de 50 años. ¿Cómo vamos a financiar aquello? Para esto tengo que desarrollar nuestra visión sobre el sistema tributario. Le comento, María Fernanda, durante los 3 últimos años el Ecuador ha dejado de percibir cerca de 4.500 millones de dólares en exenciones tributarias. Exenciones que se aprobaron con la visión de que el sector privado se empodere y pueda generar esas plazas de trabajo que ya eran muy necesarias incluso antes de la pandemia. Sin embargo, vino una primera ley económica urgente, una segunda ley económica urgente, una tercera, sin que hayamos evidenciado un compromiso real de creación de empleo. Lo que queremos entonces, María Fernández, es revisar esas exenciones para reubicarlas. ¿Más impuestos? No, reubicar esas exenciones tributarias. ¿Pero va a haber más impuestos o no? Mire, si es que usted como empresa, si es que el Estado deja de percibir 4.500 millones de dólares, María Fernanda, con la finalidad de que se genere empleo, en medio de una pandemia, de la necesidad de reactivar la economía, lo fundamental es que podamos nuevamente generar empleo para que ese ciudadano que tiene un salario pueda comprar su ropa, puede comprar el bien que le hace falta y de esa manera se reactive la economía. Entonces queremos revisar esas exenciones y decirle al sector empresarial, ustedes recibieron estas exenciones para generar empleo. ¿Dónde están las plazas? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuántas plazas van a generar? Y si no hay ese compromiso, esas exenciones deben ser usadas para reubicarlas a otro sector, como las empresas pequeñas, medianas, que recibirían un incentivo del Estado para generar nuevas plazas de empleo. Entendido, candidata, pero me quedo con la duda y quisiera preguntarle nuevamente, ¿va a haber incremento, por ejemplo, en el IVA? Mira, nosotros queremos revisar el tema tributario, entre ellos del IVA, pero no necesariamente para generar un incremento del IVA. Yo creo que lo que necesitamos es establecer un IVA progresivo. Por ejemplo, ciertos productos que no son de primera necesidad, que son suntuarios, podrían contribuir un poco más. Pero incluso, María Fernanda, la posibilidad de reducir el IVA para ciertos productos cuya demanda queremos incentivar, como por ejemplo los productos que tienen un alto componente de producción nacional, porque esos están permitiendo que ese sector productivo que genere empleo dentro del Ecuador, pues se dinamice. Entonces estamos dispuestos a revisar el IVA, establecer IVA progresivo para desmotivar cierta demanda de ciertos productos que generan incluso que los dólares salgan de la economía. Va a ser diferenciado. Exactamente, y promover consumos de productos que generan empleo dentro del país. Algo que me llama mucho la atención en su propuesta que estaba revisando es precisamente una renta básica de $400. ¿De dónde saldrán esos recursos para la entrega de esta renta básica? ¿O va a ser una moneda virtual? ¿Cómo se va a entregar a los ecuatorianos? ¿Quiénes podrán tener acceso a esto? Y ¿cómo va a ser el tema precisamente? ¿Sería otro tipo de bono? ¿O mantendrá el bono de desarrollo humano? Me queda esa duda. Bien, María Fernanda. La lógica del bono es obviamente dar asistencia a personas, hermanas discapacitadas que de manera permanente, digamos, tienen una condición muy compleja. La renta básica de emergencia es una medida excepcional que nos permite dar un alivio temporal, es decir, en medio de la pandemia, en medio de la crisis, queremos hacer que ese ciudadano que en este momento no consigue empleo y que está pensando en salir a robar, por ejemplo, porque ya está desesperado, o aquella madre cabeza de hogar que no tiene cómo trabajar, no tiene cómo emplearse. Las cifras dicen que el año que viene un 50% de la población va a estar en pobreza y muchos de los que hoy están en pobreza estarán en pobreza extrema.
y ya con complejidades como lo que acabo de mencionar en Chimborazo, donde tenemos desnutrición, donde tenemos familias que no pueden alimentarse apropiadamente, creo que es responsabilidad humana del Estado garantizar durante esta coyuntura excepcional un mecanismo de alivio excepcional para los ciudadanos. La renta básica de emergencia es un mecanismo de pago virtual que no necesita recursos del Estado, no es que se va a requerir más impuestos o nivel de endeudamiento. O sea, va a ser virtual. Es un instrumento de pago monetario que se da dentro de un círculo solidario de pago. Es con decir, el Banco Central. Así es, el Banco Central a través de sus títulos podría emitir para que el Estado pueda entonces hacer estos pagos virtuales equivalentes. El monto estamos estableciéndolo, podría ser entre 200 y 400. Eso va a depender, María Fernanda, de la gran necesidad, del número de familias que necesitemos ayudar, y de esa manera esa familia con ese equivalente a 200 o 400 dólares puede ir y comprar su alimento. No es un mecanismo de pago que usted va a poder usar para cualquier cosa. Es decir, usted no va a poder... O sea, para servicios básicos, y para alimento. Canasta básica. Y alimento. El pago de internet, por ejemplo, el celular para que el niño asista a la clase virtual, pago de internet, su seguridad social voluntaria, alimentos, es decir, para temas muy específicos, humanitarios, y garantizar mínimas condiciones de dignidad en estos momentos a esos sectores, María Fernanda, que están totalmente golpeados por la pandemia. Este es un mecanismo, además, que nos ayuda ciertamente también a reactivar, a promover consumo por parte de esos sectores que en estos momentos, le digo, están entre ver cómo sus hijos mueren de hambre o salir a delinquir. Hay casos de suicidios en estos días, María Fernanda, por la desesperación que tienen nuestros hombres y mujeres por la compleja situación. Candidata Peña, lamentablemente en televisión el tiempo vuela, se nos hace muy corto, pero nosotros tenemos una dinámica que es que usted hable a la Cámara, que hable con los ecuatorianos y le diga a los ecuatorianos por qué tienen que votar por Jimena Peña y la propuesta del movimiento Alianza País. Muchísimas gracias, María Fernanda. En este espacio, pues quiero saludar a los ciudadanos y ciudadanas que siguieron esta entrevista. No pudimos desarrollar un pilar fundamental dentro de nuestra gestión, y es que al ser la única candidata mujer, queremos declarar en emergencia el sistema de protección de derechos de nuestras niñas y de las mujeres del Ecuador. Lastimosamente hemos evidenciado con tristeza cómo hace unos días encontramos el cuerpo de Cristina Balcázar, una mujer que tenía 8 meses de embarazo, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de tortura. Esto no puede seguir pasando en un país que quiere un futuro diferente, que quiere un país de justicia social, de igualdad de oportunidades. Por eso, en nuestra gestión, las mujeres serán una prioridad. Queremos conformar un gabinete paritario donde la mujer puede estar presente en la toma de decisiones del Estado. Queremos velar por los derechos de nuestras niñas, de nuestras mujeres. Queremos trabajar por la independencia económica, pero también queremos trabajar por el otro 50% de la población, que son nuestros compañeros, nuestros hijos, nuestros esposos. A ellos también quiero mandarles un mensaje y decirles que probablemente usted, caballero, que sigue esta entrevista, tendrá una mujer importante en su vida. Tendrá a su madre, su compañera, su hija, su nieta, y estoy segura que usted también querrá para ellas un país de respeto, un país de igualdad de oportunidades. Así es que les convoco a todos y todas a apostarle a esta alternativa, a permitirle al Ecuador tener por primera vez una mujer en la presidencia del Ecuador. Muchísimas gracias. Gracias, candidata Peña, por estar en Panorama Político, y a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos. Este programa tiene ese fin, de que usted conozca las propuestas para que vaya a las urnas informado. Nos reencontramos el próximo domingo. Un abrazo grande. TVC presentó Panorama Político.